Vivir tu ley sobre nuestros corazones. Gracias que tu Espíritu es como un fuego y pedimos que Él nos limpia, nos purifica, nos refina para ser más conforme a Cristo. Pido, Señor, si alguien no te conoce como Salvador, que tu palabra penetre su corazón como hizo a los 3,000 en el día de Pentecostés y que ellos serían salvos por la obra de tu Espíritu y tu palabra. Oramos, oh Señor, para la gloria de Cristo. Amén. Muy bien, pues en nuestro primer estudio de Hechos, en Hechos 1, hace 2 semanas, hemos visto que este libro de Hechos fue inspirado por el Espíritu, escrito por Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas, volumen 1, y escribió el libro de Hechos, volumen 2. Y estos dos libros son conectados. El libro de Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en su ministerio terrenal. Sus milagros, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. El libro de Hechos es lo que Jesús sigue haciendo, sigue enseñando hoy en día. Jesús vive y después de su resurrección, Él ascendió a la diestra del Padre en los cielos. Y ahora Jesús está todavía haciendo cosas milagrosas. Jesús está todavía enseñando. Y Él está obrando por medio del Espíritu Santo en nosotros, su iglesia. Lo que vamos a leer en Hechos 2 es cómo Jesús cumplió su promesa de bautizar su iglesia con su Espíritu. Él dijo a sus discípulos, espera en Jerusalén hasta que recibes la promesa, el poder de lo alto, el Espíritu Santo, para ser capacitados, ir y ser mis testigos en Jerusalén y Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y en capítulo 2 de Hechos, leemos del día de Pentecostés, el día cuando Jesús, el Jesús en su trono, envió su Espíritu para llenar su iglesia, para ir y ser sus testigos. En este capítulo vamos a dividirlo en 3 secciones. Primero, en capítulo 2, 1 a 21, vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo. El envío del Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Espíritu es como un viento, como un fuego, quien nos llena y nos da lengua para hablar de las maravillas de Dios. En la aplicación por nosotros vamos a ver es que si creemos en Cristo, si invocamos el nombre de Cristo, tenemos este mismo Espíritu, este mismo fuego, este mismo viento para movernos de proclamar las maravillas de Dios. Segundo, en capítulo 2, versículo 22 a 41, vamos a escuchar el sermón de Pedro. Y en este sermón, su énfasis es en Cristo, según el Antiguo Testamento. Que Jesús es el Rey y Señor de los salmos, que ha venido para salvar a su pueblo. Y en su resurrección, Dios le vindicó. Dios proclamó, este es Rey y Señor. Y la aplicación por nosotros será arrepentirnos, porque somos culpables de matar a este Rey y Señor. Él murió por nuestros pecados, como los pecados de los en Hechos 2. Y la única cosa que hacer, la primera cosa que hacer, mejor dicho, es arrepentirnos y ser bautizados en su nombre, por el perdón de nuestros pecados y para recibir el don del Espíritu. Y finalmente, en versículos 42 hasta 47, el fin del capítulo, vamos a ver las marcas de la nueva iglesia formada por el Espíritu. 4 marcas que eran dedicadas a la Biblia, a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, a la comunión, compartiendo todo lo que tenían, porque tenían unidad en Cristo. 3, que compartieron comida, la cena del Señor y otra comida en sus casas, disfrutando esta comunión alrededor de la mesa. Y 4, oración.
Oración pidiendo y alabando a Dios por lo que Él ha hecho. Y queremos ser una iglesia llena del Espíritu. No hablando en idiomas, hablando la palabra de Dios. Hablando en oración a Dios. Comiendo juntos y compartiendo todos en común. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu. Con eso entramos en el texto. Hechos 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Este fue el día de Pentecostés. Pentecostés significa el día 50. 50 días después de la Pascua. Después de cuando Dios en el Éxodo salvó al pueblo por el Mar Rojo. Y después de 50 días, Israel celebró esta fiesta cuando Dios entregó la ley, los 10 mandamientos y las otras instrucciones en la ley por su pueblo. Fue una celebración de la ley de Dios. Es apropiado entonces que este envía del Espíritu Santo fue en esa fiesta. ¿Por qué? Primero, porque el antiguo pacto fue el pacto con Moisés y la ley. En el nuevo pacto con Jesús. En Jeremías 31, versículo 33, es profetizado. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Había un problema con la ley. No fue la ley en sí mismo. La ley de Dios es perfecto y justo. El problema es nosotros. El problema es que está escrito por tablas de piedra. Y lo necesitamos esa ley escrito en nuestros corazones para amar y obedecer a Dios. Y la promesa del Espíritu es que Él viene para escribir la ley de Dios sobre nuestros corazones. Si creemos en Cristo, si tenemos el Espíritu, Él ha escrito la ley de Dios sobre nuestros corazones para obedecer a Dios. La segunda cosa que vamos a ver es que la ley trajo muerte. ¿Recuerda qué ocurrió? Cuando Moisés descendió del monte, él no encontró al pueblo regocijando para escuchar la palabra de Dios. Él encontró a Aarón y el pueblo adorando la vaca de oro. Y inmediatamente este ley perfecto fue roto en pedazos y 3,000 murieron. Dice Éxodo 32, versículo 28. Pasa conmigo a versículo 41 de nuestro capítulo. Hechos 2, 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Cuando la ley vino, 3,000 se murió. Cuando el Espíritu vino, 3,000 eran salvados. Y vemos que la buena noticia de Jesús, proclamado en el Espíritu Santo, trae vida a nosotros. Una nueva vida en que queremos obedecer a Dios de corazón. Este fue el día de Pentecostés entonces. ¿Y qué ocurrió? Hechos 2, 2 a 4. Escucha por las palabras utilizadas para comparar la venida del Espíritu. De repente vino del cielo un ruido como el de un ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La primera palabra usada para comparar la venida del Espíritu Santo. Cuando este grupo de discípulos estaba reunido en el aposento alto, vino como un viento fuerte y sopló en este cuarto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En hebreo y en griego es la misma palabra por espíritu y viento. En hebreo es ruach. Puede significar viento o espíritu. También en el griego, pneuma, es un viento o es el espíritu.
Hay un paralelo aquí que Jesús nos ayuda a entender en Juan 3:8. Jesús dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu no es un viento, pero es como un viento, en que nadie puede controlar. Es la sopla del Dios Trino, moviendo personas fuertemente. Y Él iba para mover su iglesia a proclamar sus maravillas. Y encontramos eso en versículo 3. El Espíritu apareció como lenguas de fuego. Primeramente, de fuego. El Espíritu de Dios es como un fuego. En Lucas 3, 16, 17, Juan el Bautista proclamó que cuando Jesús vino, Él iba a bautizar con el Espíritu y con fuego. Y este fuego iba a refinar su pueblo. Iba a juzgar a los que no arrepientan de su pecado. Dios es como un fuego y cuando su Espíritu entra en nuestra vida, va a tener uno de dos efectos. Va a refinarnos, santificarnos, causarnos de odiar y poner al lado nuestro pecado, o va a juzgarnos. Va a traer la maldición de Dios sobre nosotros por no arrepentir de nuestro pecado. El Espíritu es como un fuego poderoso, un fuego santo, y parece como un fuego en forma de lenguas. ¿Por qué lenguas? Vamos a ver que este fuego fue compartido por palabras, por la palabra de Dios. Y el Espíritu vino para dar palabra a estos discípulos para proclamar las maravillas de Dios. Y en versículo 4 vemos que proclamaron en otros idiomas. Este es importante notar, porque hay muchas personas hoy en día, muchas en el movimiento carismático o pentecostal, que piensa que todavía existe este don de idiomas. Y vamos a verlo más en adelante. Pero lo que es muy claro cuando estudiamos el libro de Hechos es que este don no fue para hablar sonidos sin significancia. El don de lenguas fue para hablar idiomas reales, pero no conocidos por el hablador. Sería como hoy en día yo hablando chino. Yo no sé una palabra de chino, pero ¿el Espíritu de Dios podía darme este don? Sí, claramente. Entonces no tenemos evidencia en la Biblia de que ha terminado ese don. Es muy posible que el Espíritu pueda hacer eso, pero siempre queremos evaluar nuestra experiencia con la enseñanza de la Biblia. Y lo que encontramos en la Biblia no es lo que está ocurriendo en las iglesias pentecostales hoy. Es un idioma real dicho por una persona que no conoce este idioma real. Entonces, vemos su fruto en versículos 5 a 12. Leemos esto juntos. Hechos 2, 5 a 12. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Por causa de la dispersión de Israel en el norte a Siria y luego la dispersión o el exilio de Judá en el sur por Babilonia,
muchos de los judíos en ese tiempo vivían o eran nacidos en diferentes naciones, en diferentes lugares. Eran de la familia de Abraham y otros prosélitos, personas que eran griegos, pero convirtieron de ser judíos por fe. Eran nacidos en diferentes países, con diferentes idiomas, y estaban viviendo en Jerusalén en ese tiempo. Y viviendo allí, comenzaron a escuchar algo extraño. Primero, un viento fuerte, y después, personas hablando, pero en su dialecto perfectamente, en su idioma. Es interesante escuchar a ustedes de diferentes partes de México, de Argentina, de diferente, mi español gringo, de Honduras, y cómo los diferentes dialectos. Y puede escuchar una persona que está de tu rancho, tu manera de hablar y sus dichos y tu forma de hablar. Ellos estaban escuchando, esta persona es como mi vecino. Y estaban proclamando las maravillas de Dios en su idioma, en su dialecto. Y eran asombrados, ¿qué está ocurriendo? Pues fue el Espíritu de Dios hablando la lengua de estas personas para hablar de Dios de una manera que podían claramente entender lo que fue siendo dicho. Entonces, este es mi problema con lo que está haciendo las iglesias pentecostales, que está una distorsión de eso. Debe ser para la edificación de la otra persona, enseñando claramente para que entiendan. Pero eso por aplicación. El punto bíblicamente de lo que estaba ocurriendo es eso. Hemos estudiado esta semana Génesis 11. ¿Recuerda lo que ocurrió a las naciones cuando trataban de construir su torre para su vanagloria? Había confusión, eran dispersados y juzgados y divididos por adorar a sí mismo. Pero cuando el Espíritu viene, el Espíritu da a estas personas diversas con sus diversos idiomas un tema, las maravillas de Dios. Y todos entendieron en su propio dialecto e idioma, y este causó unificación de un nuevo pueblo de que vamos a leer. La iglesia de Cristo, de diferentes idiomas, culturas, colores, pero un solo pueblo en Cristo. Hablando tal vez diferentes idiomas, pero adorando el mismo Rey y Señor Jesucristo. Él estaba invirtiendo el efecto del Torre de Babel, reunificando de cada lengua, de cada nación, un pueblo para su gloria. Pero todos no les gustaba eso, y no lo interpretaron correctamente. Y este lo encontramos en versículos 13 a 15. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento. Prestad atención a mis palabras. Estos no son borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Pedro se pone de pie y primeramente su argumento es, la razón por qué están hablando diferentes idiomas no es porque están borrachos. Es 9 de la mañana. Si están borrachos a las 9 de la mañana tiene problema. Y primero. Y segundo, nunca he visto una persona beber y después hablar en diferentes idiomas que no han conocido. Este no es lo que ocurre. Pero es interesante. Es interesante que hay cuando ellos vean la influencia del Espíritu, su primera reacción es que están borrachos. Primero, esta es una indicación de su falta de espiritualidad. ¿Recuerda lo que ocurrió en 1 Samuel? Cuando Ana estaba orando y Eli, un hombre no muy espiritual, lo miró, ella hablando, moviendo su boca, pero no hablando. Ella estaba orando y él le preguntó, ¿estás borracha? No, está hablando con Dios. Y ellos estaban en la misma condición como Elí, evaluando por vista y no por fe. Pero también hay una conexión en las Escrituras entre el efecto del demasiado alcohol en el cuerpo, en la boca, en la mente, y el efecto del Espíritu.
Cuando uno es embriagado, piensa diferentemente, habla diferentemente, actúa diferentemente por la influencia del vino o la cerveza. Cuando alguien es lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, pensamos diferentemente, hablamos diferentemente. Por eso Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Queremos ser controlados en nuestra manera de pensar y actuar por el Espíritu de Dios y no por el alcohol, por las drogas, por cualquier otra cosa que afecta nuestra manera de pensar y hablar. Siguiendo. ¿Qué fue entonces? Si no fue el vino, ¿qué fue causando este evento? Versículos 16 a 21 fue el Espíritu, según Joel capítulo 2. Hechos 2:16. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Se sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro interpreta lo que estaba ocurriendo como el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28 a 32. Esta profecía tiene dos aspectos importantes. Lo primero es que cuando venga el Espíritu en los últimos días, en el día del nuevo pacto, entonces este significa que estamos en los últimos días. En los días de la venida del Espíritu será democratizada, es decir, el Espíritu será para todo el pueblo de Dios. Recuerda en Números 11, con el conflicto con Eldad y Medad, y la pregunta fue si ellos deben profetizar. Y Josué corrió a Moisés, ¿qué debo hacer? Debo decirles parar lo que están haciendo. Y Moisés en Números 11 dijo, no, ojalá que todo el pueblo de Dios tenga el Espíritu de Dios. No solamente ciertos hombres, ciertas mujeres con posiciones importantes, capacitados por un tiempo con el Espíritu, más que un día, una visión de un día en que todo el pueblo tiene el Espíritu para servir a Dios. Hermanos, vivimos en esos días. En esos días en que todos que creen en Cristo tienen el Espíritu de Dios para cumplir la obra de Cristo, para ir y hablar por el Espíritu a personas sobre Cristo. Tener la ley de Cristo escrito sobre nuestros corazones. Vivimos en días muy bendecidas porque tenemos el Espíritu. Joel profetizó de nuestros días. Segundo, él dijo que iban a haber fuego, señales, preparación por la venida del Señor. Y también vivimos en esos días. El Espíritu ha venido como un fuego quien nos refina o quien nos juzga. Y Jesús va a venir. Él va a juzgar a este mundo. Y la palabra ha salido por nuestras bocas para proclamar este día de juicio. Como fue profetizado por Joel. ¿Qué debemos hacer? ¿A quién debemos proclamar? Versículo 21 dice, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Escucha bien. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice unos, los ricos, los más educados, uno de ese color o ese color, este idioma o ese idioma. No, dice que todo aquel que llega a este nivel de perfección en santidad. No. Esta persona que da limosnas. No. Esta persona que existe en la iglesia. No. Dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No podía ser más simple ni poderoso.
Todo aquel. Si estás aquí y no sabes, seré salvo. Su promesa es todo aquel que invoque su nombre, que dice, te necesito, Señor, necesito tu perdón, necesito tu salvación. Su promesa es todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invoque el nombre del Señor en fe, será salvo. Esta es su promesa. Entonces, primera sección, Hechos 2, 1 a 21. Hemos visto que el Espíritu vino como viento, como fuego, para escribir la ley sobre sus corazones y abrir sus bocas para proclamar las maravillas de Dios. Si invocas el nombre de Cristo, si crees en Él como Salvador, Dios te dará el Espíritu para escribir su ley sobre tu corazón, para ser como un fuego en tu vida, refinándote, purificándote y como un viento moviéndote para vivir por Cristo. Para comenzar eso es simple. Invoque el nombre del Señor, será salvo. Segundo, Pedro sigue su sermón en versículos 22 a 41. Hechos 2, 22 a 41. Como mencionó por tiempo, tristemente no tenemos tiempo para leer todo eso, pero quiero ver el poder de su mensaje. Simplemente su mensaje es eso. Jesús es Rey, Jesús es Señor. Arrepiéntate y cree en Cristo. Versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales, que Dios hizo en medio de vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Pedro no tenía palabras dulces para este grupo. Él fue muy claro en su problema. Ustedes han crucificado a Jesús. Un hombre que fue testificado a ustedes por muchos milagros y señales, ustedes la mataron. Para que ellos no mal entendieron eso. Como ellos eran más poderosos que Dios, que podían matar con su propio poder a Dios, Él clarificó en versículo 23 otra vez, a este Jesús, entregado por el plan predeterminado, el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz. Entonces nota cómo esas cosas van juntos. Dios es soberano y tenemos responsabilidad. La muerte de Jesús no fue un accidente. Dios, Padre, no estaba en los cielos con sus manos así, mira, ¿qué están haciendo a mi hijo? Este fue el plan soberano, predeterminado de Dios. El Cordero de Dios, crucificado antes de la fundación del mundo. Este fue su plan. Él creó el universo para mandar a Jesús para morir por nosotros en la cruz. Este fue su plan predeterminado. Y los judíos tenían culpa por entregar a Jesús a los romanos para crucificarle. Los romanos tenían pecado por tomar a Jesús y físicamente matar al Hijo de Dios. Pero no solamente los judíos y los romanos, tú y yo tenemos responsabilidad. Porque murió Jesús. Él no tenía pecado. Él murió por mi pecado. Él murió porque esta semana tenía ira. Dijo cosas a mi esposa que no debía hacer. Tenía que pedir perdón de ella, pero la razón por qué podía tener perdón de ella fue porque primero Jesús murió por mí. Soy culpable de la muerte de Jesús. Y Él va a explicar que aunque ellos eran culpables, hay un camino de perdón. Porque Jesús fue vindicado del Padre. Dios fue declarado en lo correcto del Padre por la resurrección. Él lo dice en versículo 24. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. El juicio de los israelitas era un falso maestro, un falso rey y debe ser matado, crucificado.
Pero la evaluación de Dios fue, este es mi Hijo amado, con quien me complace. Y Dios le proclamó resucitándole de entre los muertos, porque era imposible que Él quedara bajo el dominio de la muerte. Hermanos, aquí hay buenas noticias por nosotros. Porque si creemos en Cristo también, por nosotros, la muerte ha perdido su poder sobre nosotros. No tememos la muerte, porque somos en Cristo y estaremos resucitados con Él. En versículos 25 hasta 35, Pedro toma la escritura y revela de Salmos 16, versículos 8 a 11, segundo Samuel 7, 12 y Salmos 110, versículo 1, como la historia de la Biblia revela este plan predeterminado de Dios para enviar su Hijo para morir y ser resucitado, no para sufrir corrupción de su cuerpo, pero ser resucitado y elevado a su trono en los cielos. No fue David quien sería resucitado primero, sería su hijo sentado en su trono. Y el punto de su sermón, él llega en versículo 36, sepa pues con toda certeza la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El punto es, primero, ¿quién es Cristo? Él es Señor y Él es, la palabra Cristo significa ungido, Él es el Rey. Entonces Él es Jehová, Él es Cristo, Jesús es Yahweh, el Señor, y Él es el Cristo, el Rey, y ellos le han crucificado. Y sus corazones eran penetrados con esa palabra. Imaginan el miedo de ese momento. Es como muchos están experimentando ahora con la cambio del presidente. Había muchos que odiaron a Biden y ha hecho mucho en contra de él, pero con la transición de poder, muchos van a tener que dar cuenta. Y no estoy tomando lados en lo político, solamente para decir que personas están teniendo sus ojos abiertos a que hay un nuevo rey, un nuevo presidente en esta tierra. Y va a cambiar las cosas y va a tener venganza en contra de los que estaban en contra de él. Tan peor sería dar cuenta que has matado el rey del universo, pero él fue resucitado y ahora él es rey y señor en su trono, y si no arrepentimos, él va a tomar venganza en contra de sus enemigos, porque Él es justo. Por eso, versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser perdonados por lo que hemos hecho en contra de Jesús? ¿Qué haremos para ser perdonados de nuestro pecado en contra de Él? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Él nos dice otra vez que hay una lista de 100 cosas que tenemos que hacer para ser en una relación mejor con este rey contra quien hemos traicionado. Él dice simplemente arrepentíos. Arrepentíos de tu pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Dios el Rey dice, va en esta dirección y decimos, no, este es el pecado. Corremos de Dios, andamos por nuestra vista, por nuestra voluntad en contra de Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de corazón que resulta en un cambio de vida.
Estamos corriendo de Dios en nuestro pecado. Arrepentimiento es diciendo, "Oh, soy culpable de la muerte de Jesús. Dios, perdóname. Perdóname por mis ofensas en contra de ti. Soy culpable, no hago excusa. Soy terrible, soy un pecador. Perdóname. Quiero dejar atrás mi pecado del pasado. Quiero seguirte con nueva vida." Este es el arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de corazón que resulta en una cambio de vida siguiendo a Cristo. Arrepentíos. Y Él dice, y sed bautizados. El bautismo es un símbolo de este cambio de la dirección de la vida. Es identificándonos no con nuestro pecado, pero con Cristo, diciendo, Jesús murió por mí y resucitó. Y simbólicamente el bautismo es identificando con la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. El bautismo no nos salva, el bautismo no nos perdona, es un símbolo de la realidad de una persona que ha arrepentido de su pecado, ha invocado el nombre de Jesús para seguirle. Y su promesa es que todos que arrepientan, todos que invocan su nombre serán salvos, serán perdonados de su pecado. Y versículo 38 dice, recibirán el don del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir esta nueva vida siguiendo a Dios. Y esta promesa, dice el versículo 39, es para nosotros, es para nuestros hijos, es para todos que están lejos, todos que Dios llame a sí mismo. Vemos en eso primero que la invitación es para todos. Debemos proclamarlo a nuestros hijos. Debemos proclamarlo a los que están afuera. Y los que van a responder son los que Dios en su soberanía llama a sí mismo. Los que Dios abre sus corazones para recibir la palabra y creer en Cristo. Soberanamente Él nos salva. ¿Y qué fue el efecto? Vemos el poder de Dios salvando almas en versículo 40-42. Con muchas otras palabras testificadas, solemnemente les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas. Dios abrió el corazón de 3,000 personas con un sermón para ser salvo, creer en Cristo, recibir la palabra. Y como hemos notado, en el primer día de Pentecostés, con la entrada de la ley, 3,000 murió en la vaca de oro. Pero aquí 3,000 eran salvados por la gracia de Cristo, su palabra y el Espíritu. Finalmente, ¿qué fue el resultado? ¿Qué ocurrió después de esta gran salvación de 3,000 personas? La marca de una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a ver 4 cosas para terminar que Dios quiere de nosotros como una iglesia llena del Espíritu Santo. Versículo 42. Se dedicaban continuamente a 4 cosas: a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Cómo crecieron como nuevos cristianos? ¿Cómo debemos crecer llenos del Espíritu Santo? Primero, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona, muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Dios dio a estos apóstoles, a estas 12, milagros, señales, poder en el Espíritu Santo para confirmar de que lo que estaban enseñando no fue cualquier palabra, fue la palabra de Dios. Y también, hermanos, lo que tenemos aquí en nuestras Biblias no es la palabra de hombres, primeramente. Esta es la palabra de Dios.
Dios ha hablado a nosotros, todavía está hablando a nosotros por medio de esta Biblia. Y ellos, dice, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Ellos tenían un hambre, como bebés que desean la leche de su mamá. Ellos querían comer más y más y más de la palabra de Dios. Queremos ser este tipo de iglesia, lleno del Espíritu, con un hambre para leer cada día la palabra, para crecer en la palabra, para obedecer esta palabra. Eran dedicados a la enseñanza de los apóstoles. Segundo, eran dedicados a la comunión. La comunión en griego es la palabra koinonia y significa unión en común. Ellos por fe sabían que tenían, como tenemos, unidad. Y nuestra unión en común es en Cristo. Somos todos conectados como un cuerpo con diversos miembros. Eran conectados y por eso lo que tenían, su dinero, sus casas, no eran suyos. Perteneció a Cristo y era en común entre todos ellos. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. La marca de una iglesia llena del Espíritu es que vemos que lo que tenemos no es nuestro. Y cuando hay una necesidad en el cuerpo, que ayudamos, que todo lo que tenemos y somos es para la gloria de Dios y es para compartir a los demás. Ellos tenían koinonia, unión en común. Necesitamos un cambio de perspectiva sobre nuestras posesiones, porque nuestro tesoro, ¿dónde está nuestro tesoro? Está en nuestro corazón. Y cuando compartimos nuestro tesoro, revelamos nuestro corazón. Es con mis hermanos en Cristo. 3. Dedicados a la palabra. Dedicados a compartiendo todo en común. 3. Partimiento del pan. Dice versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando comparamos esta frase, partimiento del pan, el resto de Hechos, vamos a ver que fue utilizado para referir específicamente a lo que vamos a hacer en unos minutos, la cena del Señor. Este fue parte de sus reuniones juntos, fue comiendo de esta cena, recordando la muerte de Jesús y proclamándolo hasta que Él venga. Y también estaban comiendo de casa y casa. Disfrutaron su tiempo alrededor de la mesa comiendo juntos como nueva familia en Cristo. Y también esta hospitalidad, este tiempo de comunión con comida debe ser parte de una iglesia llena del Espíritu. Y finalmente se dedicaron a la oración. Y versículo 47 dice, estaban alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Eran siempre hablando no solamente de Dios, pero a Dios y de Dios, alabando a Dios por sus maravillas. El capítulo comienza proclamando a otros sus maravillas. Termina hablando a Dios, alabándole en oración la congregación. Y el efecto, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La iglesia estaba creciendo en números y en madurez por dedicarse a la palabra, por dedicarse a la comunión, dedicarse a la cena del Señor y hospitalidad juntos. Y he perdido mi cuenta. Y a la oración. Hay muchas iglesias en el mundo de hoy. Unas sanas, unas no sanas. ¿De qué debemos buscar en una iglesia? Estas son las 4 cosas esenciales de qué debe hacer una iglesia. Dedicados a la palabra de Dios primero, a la comunidad, a la cena del Señor y a la oración. Con esas cosas, Dios crece su iglesia. Oramos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este maravilloso capítulo y por lo que revela
a nosotros de quién eres. El Dios Trino, que ha resucitado a tu Hijo para sentar en los lugares celestiales, para reinar y un día para venir para juzgar. Gracias que Él es un Rey quien perdona a los que arrepientan de su pecado. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía no es salvo, oh Señor, pido que hoy sería el día de invocar el nombre de Cristo y ser salvo. Hoy sería el día de arrepentir del pecado y confiar en ti como el único Salvador. Y te pido, oh Señor, por nosotros, los que por tu gracia han confiado en ti como nuestro Salvador, que seamos llenos de tu Espíritu, produciendo su fruto en todas las áreas de nuestra vida, que Él refina nuestra fe, escribe tu ley sobre nuestros corazones, abre nuestras bocas para hablar de ti y nos causa como iglesia de crecer en tu palabra, en nuestra comunión, en nuestro tiempo alrededor de tu mesa y en nuestra oración. Oh Señor, queremos ser una iglesia madura, creciendo por el Espíritu en nosotros y para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén.